habéis sentido incómodas o incómodos alguna vez por hablar en vuestra lengua? Porque yo cuando hablo en euskera, yo a veces me enfado, otras veces estoy contenta, ¿no? Seguridad puede ser, y en realidad, si tuviéramos una comunidad lingüística normalizada, ¿cuál sería la respuesta al cómo me siento cuando hablo en mi lengua? Ni estaríamos especialmente orgullosas, ¿no? Sería normalidad, sería casa. Ahí sí. Sería casa con toda esa seguridad, digo yo, ¿no? Y supongo que cuando hablamos de nuestra lengua también, ahí está la maldad del ejercicio, porque en realidad supongo que algunas veces habréis llorado, habréis protestado porque esto no va para adelante y otras veces estaréis orgullosas. Normalmente cuando hablamos de las emociones y mucho más en torno a cosas tan identitarias, tendemos a hacer una lectura sobre lo que hemos sentido, una lectura posterior. Porque normalmente, si estamos hablando en nuestra lengua, es porque nos nace hacerlo así, porque la situación lo requiere o porque crees que vas a ganar algo. Porque a veces acercarnos a una persona en nuestra lengua originaria o en la lengua hegemónica, sabemos que son dos cartas y apostamos a ver cuál nos viene mejor. Yo quiero que me identifiquen con el euskera, entonces entro en euskera. O si entiendo o siento que es un entorno de riesgo, hablo de riesgo en cuanto a que me pueda crear alguna incomodidad, tampoco riesgo físico. Pero a veces, igual reniego de hablar en mi lengua. Hay veces que nos autocensuramos. Y yo creo que esto nos pasa en la mayoría de las comunidades lingüísticas minorizadas y a la mayoría de las personas. Taller de Espai Lingüístic Personal. Un poquito de historia hay que hacer. El taller se crea en Valencia, lo crean Gemma Sanginés y Ferran Suey. Son dos psicólogos. Ferran es profesor de la universidad y, bueno, ella es psicóloga deportiva. Y bueno, entre los dos dicen, a ver, nosotros tenemos un montón de técnicas para hacer que se muevan los deportistas, para que lleguen un poquito más allá. Vamos a ver si podemos aplicar la misma lógica y traerla a la parte lingüística. Ellos, activistas en pro del Valencià, hablaban, bueno, dice que en una manifestación que hicieron en pro de su lengua, veían a la gente con las banderas de la manifestación y hablando en castellano, pidiéndole al camarero en el bar en castellano. Y decían, ¿pero qué nos pasa? O sea, ahí sí. ¿Y aquí no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Vamos a analizar qué es lo que nos pasa y cómo, por qué rehusamos de usar nuestra lengua. Es como os preguntaba antes, ¿mayormente vivo en mi lengua? Sí. Y las partes que no, habrá partes que no puedo y habrá partes que no elijo, por lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, en realidad el objetivo de TEL no es para hablar más, es para estar más cómoda mientras hablo, para tener menos culpa, para estar tranquila, para tener poder de decisión. Esta es una parte muy importante. Poder elegir allí donde esté y con quien esté. Y hay veces que no elegiré hablar mi lengua materna o mi lengua originaria o lo que sea. Habrá veces que elija no hablarla, pero elijo. Esto es muy importante de cara a la autoestima. Saber el por qué no, esta vez, pues no. Porque a mí muchas veces en los talleres me preguntan, ¿y qué? ¿En euskera en todas partes? Digo, hombre, tengo un accidente, viene una ambulancia y en el idioma que quieran. Claro, hay momentos y momentos para todo, entiendo, ¿no? Pero en mi vida eso es algo excepcional, entonces, bueno, pues va a tener la repercusión que tiene. A mí lo que me interesa es el día a día, cómo vivo con lo que elijo vivir, ¿vale? Entonces, bueno, en realidad, reducir la incomodidad, aprender comportamientos asertivos lingüísticos, en eso nos vamos a centrar hoy, aunque el taller de PAMAS, yo os mando luego todas las diapositivas, pero todo no vamos a ver hoy, ¿vale? Y, bueno, adquirir recursos. En realidad, vamos a llegar a ser
ejemplo para otras personas cuando seamos capaces de expresar tranquilidad. Ostras, ¿puedo hacer en mi idioma ahí tranquila? Porque yo a peleas puedo vivir solo en euskera. Esto lo puedo hacer. Pero eso quizás no sea atractivo para todo el mundo o no todo el mundo crea que tenga fuerza para copiarme. Entonces, si yo voy enseñando cómo se pueden resolver las cosas sin grandes peleas, probablemente sea un mejor ejemplo que haciéndolo cueste lo que cueste, ¿vale? Bueno, y va dirigido efectivamente a las personas que ya quieren. En realidad, muchas veces la gente se apunta a ver si me inspiro. No. El taller es para, a ver, yo ya he tomado la decisión, pero no sé cómo hacerlo. Hay momentos en los que no sé cómo resolver. ¿Qué es lo que tendría que contestar cuando me preguntan ¿por qué hablas Bobby? ¿Qué hay que contestar ahí? ¿Le tengo que explicar toda la teoría de mi pueblo o hay una respuesta de 3 palabras? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque me canso. Porque esa pregunta, por ejemplo, me obliga a justificarme. Y yo no tengo por qué justificarme. Es como, imaginaros que hace 40 años le preguntaran a la mujer, ¿y tú por qué llevas pantalones? ¿Qué se responde a eso? Nada, porque me entra el aire por aquí y así estoy, no sé. ¿Para qué? Pues porque me ha dado la gana. Hoy en día hay preguntas de esas, ¿eh? ¿Por qué eres vegetariana? ¿Eh? ¿Para qué necesito yo esa respuesta? ¿Para qué la necesito? ¿No? Y bueno, y una de las preguntas suele ser esta, ¿por qué? ¿Por qué hablas en tu lengua? ¿No? Joder, y mucho más si sabes que esta otra persona no te entiende. Ahí hay pregunta con maldad. Bueno, pues tenemos respuestas para todas estas, ¿vale? De todas formas, os voy a decir que estas preguntas no las hacen desde las lenguas hegemónicas solo, muchas veces nos las hacemos entre nosotras. Yo siempre digo, hay cosas que se reproducen, hay comportamientos que seguimos reproduciendo. Por ejemplo, cuando a mí otro euskaldun me dice, no, habla en castellano porque ha venido Leire y no te entiende. ¿Qué tengo que hacer ahí? Porque quien me obliga es euskaldun y siempre hemos hablado en euskera. ¿Por qué me obligas? ¿Ahora qué hago yo? Claro, pero ya no estoy cómoda. Claro, hay que resolver esto. Claro, yo voy a seguir, pero voy a seguir porque tengo fuerza, pero ya entro en una pelea. En una pelea conmigo y con ella. ¿Cómo puedo hacer para que no haya tensión? Porque yo lo que quiero es vivir tranqui. Claro, esa es la apuesta, eso es lo que me está diciendo. La estás excluyendo si sigues hablando. Hay culpa. Hay culpa. Tú me estás diciendo que tengo la culpa. ¿Culpa de qué? Y si yo le contesto, pues le echas una mano. ¿Le traduces? Si yo contestara así, ¿qué pasa? Claro, estaría incómoda ella 5 minutos, pero no me lo va a volver a decir. Que esto también hay que medir, ¿no? O sea, hay que medir cuántos minutos de vergüenza estoy dispuesta a pasar para que el día de mañana me facilite el día a día. Esto lo tenemos que pensar. Y hay veces que encima le vamos a echar la culpa a ella, porque claro, ha venido, no aprende, no tal, no hace nada por aprender mi lengua. Y yo no tengo ni un problema con ella, porque tengo otra, yo tengo castellano, hablaremos en castellano contigo. Tengo un problema contigo, que me quieres obligar. Imaginemos Escoriaza, que es el pueblo de al lado, siglo XIX. Los habitantes de Escoriaza en aquel momento eran euskaldunes. Pero los maestros no solían ser. Esto os ha pasado, porque ya lo habéis dicho. Alguien lo ha comentado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner 3 habitantes de Escoriaza, 3 chavales y un docente. El docente no sabe, o la docente no sabe. Estas son todas las combinaciones posibles de conversación que pueda haber, entre 2 personas, entre 3 o todas a la vez. De esas combinaciones, que son 11 o sí, ¿no? Sí. 11. ¿Cuántas conversaciones se van a poder realizar en euskera en la lógica de hoy en día de cómo funcionamos?
El impacto está bien, ¿no? El impacto es fuerte. Entonces ya veis que una cuarta parte es la que no entiende, pero el impacto es bestial. Pero ¿qué pasa? Según pasan los años, y este ejemplo también ya lo habéis sacado, poco a poco al C le va gustando el idioma del docente y va aparcando su propia lengua. Esto pasa, ¿no? Desde la niñez, además. Entonces, en realidad, en un plazo de 10 años, ¿cuántas conversaciones van a ser en euskera? En todas las que esté C, porque hay una cosa a ver, nosotros vamos a decir que estamos entrenadas y entrenados para aprender la lengua hegemónica desde muy chiquitines, ¿sí o no? Esto llega, ¿no? Llega el mensaje y además, por alguna razón, sentimos que nos falta algo si no lo hablamos. Yo les veo a los chavales aquí que hablan fatal en castellano, pero venga, y venga. Tienen un interés brutal por aprenderlo, que no les pasa con el inglés y con el francés, también os digo. Entonces es por algo, es una sensación de falta algo. Además, sí que hay, vamos a decir, como un acuerdo social, ¿no? Cuando alguien no entiende, todo el mundo habla en castellano. Eso en el mejor de los casos, porque muchas veces todo el mundo entiende y también se habla en castellano, pero vamos a decir. Entonces, bueno, aquí pasa lo mismo. Probablemente A y B tengan una conversación íntima en euskera, solo cuando estamos a solas, pero la razón colectiva sea en castellano. ¿Vale? Esto pasa, ¿no? Pasa, hace falta muy poca gente. Cuando entran en casa, el impacto es mayor. Porque quieres agradar, porque quieres cuidar, porque entendemos que el cuidado pasa por la lengua también. A no ser que no me entiendas, porque esto también son permisos que se adquieren y se pierden, que muchas veces los relacionamos con la buena y mala educación. Pero oye, no sé qué pasa, que si yo soy madre y tengo un hijo o una hija de 6 años, a todo el mundo le parece bien que hablemos en euskera. Pero luego ya, si somos 2 de 30, ahí igual no. Y cuando volvemos con las personas mayores, volvemos a recuperar el permiso. Puedo entender que necesites hablar en tu lengua para hablar con la persona mayor o con la niña, pero son permisos que van y vienen. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de educación también, esto lo tenemos que cuestionar y tenemos que saber responder. ¿Qué es de buena o mala educación? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Entonces, bueno, poco a poco, así, bueno, pues en poco tiempo puede ser que yo pase por delante de una cuadrilla de Escoriaza y yo me crea que son todos castellanos. ¿Por qué? Porque están hablando en castellano. Y lo mismo son todos euskaldunes. ¿Eso qué hace? Que mi primera entrada sea en castellano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me conocéis? En castellano. Ya me habéis puesto una etiqueta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no tenemos una señal que nos diga que somos euskaldunes o no. ¿Vale? Entonces, poco a poco puede pasar que vayamos renunciando. Y ahí entramos ya, claro, esto es un proceso, pero bueno, en 2 siglos esto puede ser bestial. Y en menos tiempo también. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que va a haber un momento en el que algunas conversaciones las entrene yo en castellano y sean incómodas para mí en euskera. Muchas veces lo laboral se entiende que tiene que ser en las lenguas dominantes, la parte laboral, por ejemplo, ¿no? Porque claro, ya son idiomas técnicos, más modernos. Bueno, nos inventamos un montón de razones para justificar esto y no hacer el esfuerzo. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos que entender que hablar una lengua o hablar la otra es entrenarlas. Entrenamos todos los días, entrenamos las lenguas y ni siquiera hablamos como hablábamos hace 15 años. Entonces, si hablo en castellano, estoy entrenando castellano. Si hablo en euskera, estoy entrenando en el euskera. Entonces, el entrenamiento existe todos los días. Y no solamente desde la parte de producir, también desde lo que voy leyendo y voy escuchando. Entonces, si estoy incómoda en euskera hablando sobre cualquier tema, probablemente utilice más el castellano. Cuanto más entre el castellano, más anormal será para mí
hablar de ciertas cosas en euskera, ¿vale? Porque vamos entrenando, vamos a decir, por sacos. Pues los temas emocionales, como leo todo en castellano y hablo todo en castellano porque hago los cursos con no sé quién, ¡tac! Esto lo tengo entrenado en castellano. Pero las cosas de casa, como en mi casa se habla euskera, esto lo tengo entrenado en euskera. Y las cosas, pero nos vamos entrenando de esa manera, ¿vale? ¿Por qué nos comportamos? Vamos a hacer un poco de historia de lo que ha pasado aquí, probablemente esté pasando o haya pasado en otros lugares, ¿vale? Bueno, no es voluntario. La ecología lingüística tiene una frase que a mí me encanta. El dejar nuestra propia lengua no es voluntario. No es una elección, no es algo voluntario. Dejar a un lado nuestro propio idioma no es algo voluntario. Siempre tiene que ver con el contexto, lo que estamos recibiendo y con lo que queramos ganar o a donde queramos llegar, ¿vale? Nunca es voluntario. Es una consecuencia, ¿vale? Y historias como las que estáis contando, bueno, pues aquí hace un tiempo diría yo que la generación de mis padres ha sido la última que ha recibido castigos físicos, pero bueno, antes, bueno, pues se castigaba por hablar euskera en la escuela, ¿vale? El castigo realmente era, les ponían un anillo así como larguito, como un tubo, y lo que hacían era, bueno, claro, el último que se quedara con el anillo, castigo que recibía. Ya podría ser físico como quedarse el fin de semana en el internado. ¿Qué es lo que me pedían a mí? Yo tenía el anillo, yo lo que tenía que hacer era identificar a otra persona que estuviera hablando en euskera para poder pasarle el anillo. ¿Vale? ¿Dónde está la mayor maldad del castigo? ¿Cuál es? Y cuentan, algunos mayores cuentan que provocaban para que los de enfrente hablaran en euskera. ¡Pum! Para pasarles el castigo. Entonces se están castigando entre euskaldunes, ¿vale? Es como si nos riéramos de alguien porque está hablando en euskera, que esto también lo hacemos, que es una consecuencia, ¿eh? Reírnos del acento de este, del otro, esto hay que cuidarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues castigos físicos había, ¿vale? Se castigaba por hablar en euskera, pues en el trabajo, por ejemplo, les abrían expediente, no son casos reales, pero bueno, de estos hay a montones recogidos, ¿vale? Hace poco oí en la radio que en una zona de Navarra habían recuperado los cuadernos de las profesoras, pero de hace un montón de años, y gente que ya prácticamente la mayoría debían estar muertos. Y se dieron cuenta de que todos los que eran euskaldunes y no traían el castellano desde casa, a todos los consideraban atrasados cognitivamente e incapaces para estudiar. Eso era un diagnóstico que les hacían a todos estos chavales, con lo cual ya los sacaban de la escuela, ¿vale? Castigos por hablar en euskera en la calle también. Bueno, en aquellos tiempos, 500 pesetas era una barbaridad de dinero, multas por llamarle Yonchu a su hijo en la calle, porque la multa en realidad es por esto, claro. Una multa, yo pregunté, ¿y con 500 pesetas qué se compraba? Digo, para hacerme una idea de cuánto es mucho dinero. No, pues un caserío. Digo, hostia. Vale, me voy a callar. Me voy a callar. ¿Quién aprende con una multa así? ¿Quién aprende cuáles tienen que ser los comportamientos lingüísticos? Todo el que se haya enterado. Directamente. Ya no solamente la persona que recibe la multa, sino, claro, el miedo se va extendiendo. ¿Vale? ¿Cómo aprendemos generalmente el comportamiento lingüístico en el día a día? Vosotros habéis adoptado comportamientos lingüísticos fuertes ahora gracias a una reflexión, o varias, o un montón. En general, hablar un idioma, hablar en el otro, hablar un dialecto, hablar otro, una jerga, otra jerga, es algo que vamos imitando. Lo que vamos haciendo es ver qué es lo que pasa al lado mío, entre los que son más iguales a mí, cómo me tengo que comportar. Y eso lo que hacemos es observar, imitar y con el tiempo modelar. ¿Qué quiere decir esto? Adoptar un comportamiento más personal, más yo. ¿Vale? Yo lo que estoy aprendiendo con 12 años es
¿Cómo tengo que ser con 15? ¿Qué palabras tengo que usar para ser más modernita, para encajar mejor entre mis amigas? Eso es importante para mí a los 15 o a los 14 o a los 13. Y luego ya con el tiempo adoptaré mi forma. ¿Vale? Y esto lo hacemos no solamente en la parte lingüística, lo hacemos en la forma de sentarnos, de vestirnos, de opinar. Hay edades para aprender qué es lo correcto y hay edades para salir de ahí y decir qué es lo que yo creo. ¿Vale? Bueno, entonces imitamos todo, decíamos, y bueno, vamos a ver qué es lo que nos pasa psicológicamente. ¿Vale? Claro, yo voy imitando, voy cogiendo, esto viene, el otro, pues el TikTok, el no sé qué. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me está pasando? Bueno, antes preguntabais qué era castigo, ¿no? Y os decía que, bueno, que fuéramos un poquito al ámbito psicológico, más que nada, a la parte de incomodidad. Yo por hablar euskera no tengo por qué sentir nada raro. Es el entorno el que me hace sentir algo raro. O mis propios prejuicios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo, si en algún momento me siento incómoda, probablemente no vuelva a repetir eso. Intentaré evitar pasar por ahí. Es decir, bueno, os voy a poner un ejemplo bastante simple. Imaginaros que yo he aprendido a hacer, pues yo qué sé, bizcocho de chocolate. Y la semana pasada se la puse a mis amigas que vinieron a cenar y hoy venís vosotros a cenar. Me salió bastante buena. ¿Qué es lo que voy a poner hoy de cenar? ¿Vosotros creéis que repetiré? Sí, ¿no? Este es un clásico además con los postres. Te sale bien y va de casa en casa. Vale, os voy a poner otro ejemplo. Vamos a imaginar que yo la semana pasada puse merluza en salsa y no me salió nada buena. ¿Qué voy a poner hoy para cenar que venís vosotros? ¿Y la merluza? Me salió mal. ¿Cuándo voy a aprender a hacer la merluza? ¿Eh? ¿Pero cuándo voy a entrenar? Ahí. A escondidas. O con la familia. En intimidad. Generalmente lo que nos sale mal o nos hace sentir mal o no bien, intentamos evitarlo, ¿vale? Lo que nos sale bien lo repetimos, nos refuerza, porque yo ya voy con buena onda. Voy a empezar a hacer el bizcocho de buen rollo, porque ya sé que esto sale bueno y sobre todo que a la gente le gusta. Hay veces que tengo un castigo doble, que intente una cosa o intente la otra, yo no me sienta plena. ¿No? Y ahí decimos que es el castigo doble, que es lo que nos pasa lingüísticamente. Decimos que casi todos los que, bueno, casi todas las comunidades lingüísticas vivimos una pequeña depresión y una sumisión lingüística. ¿Vale? Y ahora veremos con un ejemplo, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? Bueno, Seligman quería analizar cómo funcionaba la depresión para saber si podíamos salir de una depresión, para saber si eso tenía algún remedio. Entonces, bueno, empezó a investigar y empezó con un perro. Y dijo, mira, voy a meter al perro en esta jaula y de vez en cuando empezó a darle una pequeña descarga ahí donde estaba el perro. ¿Qué creéis que haría el perro en ese momento? Saltar, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Esto quema, me voy. Bueno, pues quería hacer una prueba un poco más allá. Te voy a encender la luz roja antes de la descarga eléctrica. ¿Qué es lo que aprende el perro? Pista. ¿Y si luego no hay descarga? Ya está al otro lado. Ya no se ha enterado. ¿Cuáles son nuestras luces rojas? ¿Cuándo cambiamos de lengua? ¿Con lo que vemos a simple vista o dónde estamos? Yo antes he oído, yo en mi pueblo estoy súper bien, pero luego ya cuando me voy a la ciudad, en la lengua dominante. ¿Esto a cuántos os pasa? Entonces puede ser, hay veces que simplemente el dónde estoy o qué imagen estoy viendo hace que yo cambie de lengua. Hay otras veces que alguien me hace así, ¿qué? ¿Entonces qué hacéis? Sí, ¿no? Claro que me ha podido no oír, he podido explicarlo mal, lo que sea. Pero también cambiamos, ¿verdad?
Se nota, tiene un acentillo ahí, euskaldun tampoco es. Y a veces, ¿qué hacemos? Porque hay mucha gente que le da pereza, porque nuestras comunidades están muy acostumbradas a hablar en sus lenguas, siempre con gente de ADN, ¿no?, de la comunidad. Y esto pasa, nos cuesta mucho pues, hablar con los neohablantes. No estamos preparados, aquí los euskaldunes no estamos preparados ni para que no sean blancos caucásicos, ni para que tengan otros acentos de otras partes, ni para que sean demasiado modernos. No estamos preparados. Generalmente nos pasamos al castellano. No es su lengua materna, pero hay veces que las evidencias se engañan, porque en casa recibimos un acento y podemos aprender euskera en la calle. Jo, ya lo siento, es que no hablo euskera. ¿Qué hacéis? Hay todo un artículo de los 10 mandamientos de los no entiendo. Es decir, si tú crees que va a venir una persona a la que no le vas a entender, ni te arriesgues. Esto, las de mi cuadrilla que se euskaldunizaron, a rajatabla lo llevan. Yo si creo que el acento que me está llegando no lo voy a entender, digo que no sé y ya está, directamente al castellano y punto. ¿Vale? Dice que no habla, pero no que no entiende, ¿vale? Y esto tenemos que diferenciarlo. Generalmente lo oímos igual, pero la gente lo usa adrede. El que no te entiende dice, jo, ya lo siento, no entiendo. Pero no hablo, lo digo a propósito, porque no me voy a quitar un mérito que tengo, ¿vale? Nos dice que no entiende, ahora, si me dice, mira, o me hablas en euskera o conmigo no tienes nada que hacer. ¿Qué hacéis ahí? Allá. Ahí. Si me interesa mucho, cambio. Si no, pues también lo dejo estar. Bueno, lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, dependerá de lo que necesite y lo que no. ¿Cuál es aquí la cosa? No sé si os habéis sentido reconocidos con las capas de convergencia al castellano, pero del castellano al inglés, al francés, o bueno, alguna que no sea de nuestra tierra, o sea, el cambio a otras lenguas las hacemos normalmente aquí o aquí. Cuando no hay entendimiento o cuando hay dificultad de entendimiento. Pero las lenguas minorizadas empezamos a cambiar simplemente con lo que vemos, sin haber oído. Y esto sí que tenemos algo, o sea, es algo que tenemos que cuidar bastante. Un comportamiento asertivo, generalmente los comportamientos, vamos a decir, en una franja, puede ser desde muy sumisos, de, vale, o sea, yo digo, nos vamos a quedar hasta las 7:30 porque no me da tiempo a terminar el taller, y vosotros me decís, vale. Aunque no os guste la idea. Puede ser, ¿no? Y una vez lo podemos hacer, pero bueno, sería un comportamiento sumiso no decir qué es lo que nos hace sentir. Que no hace falta tampoco ir contando todo el rato, pero bueno, un comportamiento sumiso es dejarse llevar, vamos a decir, o no ser capaz de ponerme en mi sitio y reconocer o decir lo que me está pasando si algo me hace sentir incómoda, ¿vale? Vamos a la otra punta en este ranking de comportamientos y pondríamos en la otra punta el comportamiento agresivo. El comportamiento agresivo no tiene por qué ser físico, puede ser simplemente gestual. Claro, para mí una agresividad bestia es hacerme ver que yo esté hablando y alguien me haga a la cara. Puede ser muy civilina. Claro, hay diferentes formas de ser agresivo. Un comportamiento agresivo puede ser decir todo lo que pienso, esté quien esté delante, sin tomarlo en cuenta. Y hay mucha gente que se le dice también sincericidio. No hace falta que digas todo lo que opinas y mucho menos sin tener en cuenta la persona que tienes enfrente, si está preparada para escucharlo o escucharlo de la manera que lo estás diciendo. ¿Vale? Y luego, ahí sí, vamos a poner entre medias, en equilibrio. Pero el equilibrio es parte de empatía. Yo te veo, pero me soy leal a mí misma. Y yo creo que eso falta. La empatía no tiene por qué ser. Bueno, estamos hablando de cómo me voy a comportar. Entonces, soy
O sea, me soy leal a mí misma en cuanto a valores, entre lo que quiero, discursivamente. Entonces, no me voy a inventar un discurso para contentarte porque te estoy viendo. Lo que voy a hacer es pensar cómo te voy a decir las cosas y hasta dónde te las voy a contar. Eso sí. Por eso decía, la parte de empatía sí, pero sin perderme a mí. Y a nosotros muchas veces nos pasa que cuando hablan de nuestras comunidades o salen las noticias, nos callamos. Hay cosas a las que no respondemos. O hay actitudes que no nos gustan de alguna gente y no somos capaces de decirlas. Un comportamiento asertivo es también esa persona que va para adelante y dice, te lo voy a decir, no me voy a esconder. Es la que te dice, oh, ¿te gusta mi nuevo vestido? Si no me hubieras preguntado, pues no. ¿Entiendes? Entonces, bueno, una cosa es responder a lo que esté pasando y otra es echar un paso para adelante e intentar arreglar eso, ¿vale? Y siempre desde la lealtad a una misma y el reconocimiento a la persona que tenemos enfrente, ¿vale? Entonces, esto pasa por cuando tenemos un conflicto, y la parte lingüística esta es un conflicto continuo con la gente, de cómo me hacen sentir, empezamos diciendo cómo nos sentimos, cómo me haces sentir, y siempre en primera persona, porque ahí está, vamos a decir, el montante importante del recurso. No voy a decir porque tú has dicho, porque tú te comportas, porque tú, porque vosotros, porque siempre hacéis. Voy a intentar olvidar todas estas cosas y voy a hablar en primera persona. Oh, mira, hay veces que cuando oigo esto me siento así. No sé cómo resolverlo. Me duele. Y yo, para estar en paz, necesito X. Y por eso te pido Y. ¿Vale? Y la ecuación es esa. En primera persona siempre. Joder, es que esta persona siempre llega tarde. Mira cómo cambia, ¿eh? No consigo hacer nada para que llegue puntual. Ahí la respuesta la tengo yo. En la otra la tiene ella. Lo dejo en tus manos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí también hay esa parte. Joder, no consigo que estés cómoda si hablo yo en euskera. Claro, si yo le digo a esta persona algo así, ¿qué le estoy pidiendo? Dime qué puedo hacer, porque voy a seguir hablando en euskera. Pero ya no tienes control. Bueno, depende. Mira, yo os voy a poner un ejemplo real con una de mi cuadrilla. Bueno, mis amigas, mi grupo de amigas, no tenía ni idea de euskera, ni había estudiado en el colegio, y llegados los 30 más o menos, se euskaldunizaron la mayoría. Yo vivía en otro pueblo y cuando volví dije, ahí va, mira esto, que ya saben euskera, pero no hablan euskera entre ellas. No, están más cómodas en castellano, ese es su rollo, no pasa nada. Pero para mí se abrió un portón de permisos. Y bueno, yo empecé a hablar en euskera, fue una decisión además así, drástica. Y la mayoría lo tomó bien y muchos en plan, mira qué bien, así practicamos y tal. Pero hubo una a la que le dolió. Y me vino y me dijo, oye, no, a mí por favor, háblame en castellano. Y así digo, ¿por qué? Digo, mira, tú haces lo que quieras y yo también. Primero te doy el permiso. Tú haz lo que quieras. Pero yo también quiero hablar en euskera, ¿vale? Y a partir de ahí todo cambia. No tengo por qué dar más explicaciones, pero ya te he tomado en cuenta. Yo sé que me entiendes y te doy permiso para hacer lo que quieras. Bueno, puedo hacerlo, ¿vale? Esa sería mi respuesta asertiva. La respuesta probablemente de 3 años antes y de una amiga sería, vale, vale. Vale. Vamos a ser amigas como siempre y no vas a poner nada en peligro. Y en realidad, ¿qué es lo que necesito saber? Que esa persona va a estar dolida, va a estar incómoda, que va a tener su casqueta, que no ha tenido opción a decidir, porque ha sido una decisión mía, y le tengo que dar tiempo a que se le pase el enfado, lo encaje y nos amoldemos. Pero le tengo que dar ese permiso, porque ya si yo ya pretendía que le pareciera bien desde el minuto 1, eso no iba a pasar. Entonces, hay cosas que tenemos que tener en cuenta y hay veces que tenemos que dar permiso también para que la otra persona, joder, lo encaje.
En otra circunstancia, en algo laboral, si yo me voy, por ejemplo, es diferente, ¿no? Que alguien venga a mi familia o entrar yo en la familia de otra persona. Pues ahí ya son otras las cartas, es otro... Claro, mi llegada soy la nueva y probablemente no sienta poder como para hacer algo así. Imite, como decíamos, voy a hacer lo que hacen los demás. Pero luego ya con el tiempo, bueno, voy encajando. Si es lo que quiero, ¿eh? Igual no quiero. ¿Vale? Pero esas respuestas, yo, por ejemplo, a esta chica, 3 meses después, más o menos, le pregunté, Isukakun, ser modus. Ah, guay, tú haces lo que te da la gana, yo también. Digo, mira cómo son las cosas, ¿eh? Hay que dar tiempo. En general, la gente que más nos atrae suele ser la gente asertiva, la gente que sabe dónde está y no tiene por qué estar justificándose. Una cosa es, yo te puedo explicar qué es lo que ha pasado, pero no me pidas que me justifique, ¿vale? ¿Cuál es el problema cuando alguien me contesta mal? Un ejemplo os voy a poner. Una persona que vino aquí a pedir a una tienda en euskera y dice, ¿pero qué pasa? ¿Que vais a salir todos hoy con el euskera haciendo patria o qué? ¿Cómo se contesta eso? Haciendo patria. No me invento, ningún ejemplo, hay muchos más. ¿Cómo se le contesta? Y salir airoso, porque hay más gente en la tienda. Y una tiene su orgullo, tengo que salir bien. ¿Cómo se hace? Y de castellano, por ejemplo, en mi lugar, ¿qué harías tú? Porque hay que tener... En mi lugar, ¿qué harías tú? Tenemos que buscar respuestas que no generen una contrarrespuesta. Bueno, por asertivo y por estratégico. Lo que no porque claro, nuestro mayor miedo es entrar en un debate que no podamos resolver. Entonces tenemos que buscar respuestas que acaben la conversación, a poder ser. ¿Vale? Y una pregunta suele ser una de ellas. ¿Que te puede tocar una persona que responde rápido? Bueno, pues mala suerte. Siempre nos sale bien. Pero bueno. Bueno, uno puede hacer lo que quiere, ¿eh? Yo creo que la primera sorpresa es responder. Porque como comunidades somos bastante calladas. La primera sorpresa yo creo que es responder. Puedo responder con ironía. ¿Qué? ¿Que tenemos un mal día o qué? Y olvidarme, porque en realidad no tiene nada que ver con la lengua. Es un maleducado, me ha tratado mal. El problema es ese. Porque si me lo hubiera pedido de otra manera, yo lo hubiera contestado en castellano. El problema es que me has tratado mal. Y yo puedo decir, ¿pero a qué viene esa respuesta? ¿Te has mosqueado conmigo? Probablemente yo en castellano, porque ya si no se puede liar una... Pero bueno, eso son estrategias también. Otra gente le contestaría en euskera. Una respuesta elegante también, es decir, ¿me vas a tratar así? Me voy a otro sitio que me traten mejor. Darme media vuelta y marcharme. O decir, mira, tío, ¿me estás dando una pereza? Muchas veces en la parte motora, claro, detrás hay cola, hay más gente esperando y esto hace que perdamos fuelle, ¿no? Pero yo puedo hacer así. ¿Os parece normal responder así? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es protegerle en la barra. Todo empieza y se acaba aquí. Si yo me quito de la ecuación, ¿os parece normal lo que está diciendo? ¿O el contestar así? O sea, bueno, todo esto lo estoy pensando aquí y ahora. Luego si me toca, pues no sé. Claro, hay que prepararse, hay que entrenarse, hay que imaginar situaciones, pero esto sí pasó. Y con una mala reacción, pues se volvió en una bola muy grande. ¿Vale? Pero bueno, pero hay que entrenarse. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué puedo hacer y qué quiero hacer? Entonces, buscamos el cuerpo, eso sí, si nos hacemos más pequeñas, la otra parte se va a hacer más grande, que no nos quepa duda, ¿vale?
porque nos vamos completando. Si yo entiendo que tú me tienes miedo, eso me empodera. Otra cosa es que cómo use yo ese poder, pero me empodera, ¿vale? Entonces, entrar con seguridad, aunque estemos nerviosos, es importante. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando vamos a ciertos lugares que la expectativa sea de que no me van a entender, vamos como, ya verás, no me van a entender, entonces a ver cómo le respondo, entonces a ver no sé qué. Y yo para cuando llego estoy enfadada. Porque me he imaginado 8 situaciones malas y no soy consciente, pero corporalmente es lo que estoy transmitiendo. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Yo os mando el material y bueno, pues ya nos vemos otra vez. Venga. Bueno.